La filosofía antropológica es una rama de la filosofía que se centra en reflexionar sobre la esencia, la naturaleza y el propósito del ser humano. Combina elementos de la filosofía y la antropología, buscando comprender qué significa ser humano desde una perspectiva integral. Características principales: naturaleza humana. Explora preguntas fundamentales sobre qué define al ser humano, abordando aspectos como la razón, la libertad, la conciencia y la cultura. Relación con el mundo. Analiza cómo los seres humanos interactúan con su entorno, incluyendo la relación con otros seres humanos, la sociedad, la naturaleza y lo trascendente. Interdisciplinariedad. La filosofía antropológica se nutre de disciplinas como la biología, la psicología, la sociología, la historia y la teología, combinándolas para entender al ser humano desde diferentes ángulos. Dimensión existencial. Investiga cuestiones relacionadas con el sentido de la vida, la muerte, el sufrimiento, la felicidad y la trascendencia. Temas comunes. ¿Qué significa ser humano? ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y otros seres vivos? ¿Cómo influye la cultura en nuestra identidad? ¿Qué papel juegan la libertad y la moralidad en la existencia humana? Representantes destacados. Max Scheler, uno de los principales fundadores de la filosofía antropológica moderna. Analizó al ser humano como un ser espiritual que se eleva por encima de su naturaleza biológica. Martin Heidegger reflexionó sobre el ser en el mundo y la existencia humana desde una perspectiva existencial. Arnold Helen planteó al ser humano como un ser deficiente biológicamente, pero capaz de adaptarse mediante la cultura y la tecnología. La filosofía antropológica busca comprender al ser humano no solo como un ente biológico, sino también como un ser cultural, social y espiritual. La filosofía antropológica se caracteriza por ser un enfoque filosófico que se ocupa de estudiar y reflexionar sobre la esencia, la naturaleza y las condiciones de existencia del ser humano. Se pregunta quién es el ser humano, qué lo diferencia de otros seres vivos, y cuál es su lugar en el mundo. A continuación, se explican algunos de sus aspectos principales para comprender cómo es integral y holística. La filosofía antropológica aborda al ser humano desde una perspectiva global, considerando sus dimensiones. Biológica, reconoce al ser humano como un organismo vivo con necesidades biológicas. Racional, analiza su capacidad de pensamiento, lenguaje y razonamiento. Cultural, examina la creación y transmisión de valores, normas, símbolos y tradiciones. Espiritual, explora preguntas sobre la trascendencia, el sentido de la vida y la moralidad. Reflexiva y crítica no se limita a describir al ser humano, sino que reflexiona profundamente sobre las implicaciones de ser humano. También cuestiona las ideas preconcebidas sobre nuestra naturaleza y busca entender el significado de conceptos como libertad, dignidad, identidad y propósito. Histórica y contextual, reconoce que la visión del ser humano cambia según las épocas, las culturas y los avances científicos. Por ejemplo, en la antigüedad, el ser humano era visto como una creación divina, mientras que en la modernidad se acentúan aspectos como la autonomía y la razón. Interdisciplinaria, colabora con otras disciplinas como antropología cultural, para entender cómo la cultura moldea al ser humano. Psicología, para estudiar la mente y el comportamiento humano. Biología, para explorar su origen y evolución como especie. Sociología, para analizar su papel en las estructuras sociales. Existencial y ética. Muchos de sus temas están vinculados con preguntas fundamentales sobre la vida humana. ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué significa vivir una vida buena o auténtica? ¿Cómo deben relacionarse los seres humanos entre sí y con la naturaleza? En esencia, la filosofía antropológica busca dar una explicación integral sobre qué significa ser humano, considerando tanto su dimensión material como su trascendencia espiritual y social. La filosofía antropológica es una rama de la filosofía que se enfoca en estudiar al ser humano en su totalidad, indagando sobre su naturaleza, esencia, propósito y relación con el mundo. Surge como una reflexión más profunda y sistemática sobre el hombre, combinando elementos de disciplinas como la antropología cultural, la biología, la psicología, la sociología y la teología. Orígenes históricos. Antigüedad clásica. Los filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, ya reflexionaban sobre la naturaleza humana. Sócrates, por ejemplo, insistía en el autoconocimiento como clave de la sabiduría. Edad Media, se vinculó al pensamiento teológico. El ser humano era visto como una creación divina, hecho a imagen de Dios, con un alma inmortal. Edad Moderna, la filosofía se centra en la razón y la autonomía del ser humano. Pensadores como René Descartes y Kant reflexionan sobre el papel de la conciencia y la libertad. Siglo XX, surge como disciplina específica gracias a filósofos como Max Scheler, Arnold. La filosofía antropológica es una disciplina filosófica que reflexiona sobre la esencia y la existencia del ser humano,
analizando qué lo define y cuál es su papel en el mundo. Busca comprender al ser humano en su totalidad, abarcando dimensiones biológicas, culturales, sociales, éticas y espirituales. Características principales. Pregunta central: ¿qué es el ser humano? Reflexiona sobre lo que distingue al ser humano de otros seres vivos, incluyendo aspectos como la razón, la libertad, la moralidad y la capacidad de crear cultura. Perspectiva integral: estudia al ser humano desde diversas dimensiones: biológica, su naturaleza como ser vivo; psicológica, su mente, emociones y conciencia; cultural, su capacidad de crear y vivir en sociedad; existencial, el sentido de su vida y su relación con la muerte; interdisciplinariedad, se nutre de conocimientos de otras disciplinas, como la antropología, la sociología, la psicología, la biología y la teología, para dar una visión más completa del ser humano. Orígenes y evolución. Antigüedad: filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la naturaleza humana, destacando la razón y la búsqueda de la virtud. Edad Media, se enfocó en la relación entre el ser humano y Dios, resaltando su alma y trascendencia espiritual. Modernidad, con pensadores como Descartes y Kant, el ser humano se definió como un sujeto racional y autónomo. Siglo XX, con Max Scheler, Arnold Helen y Martin Heidegger, la filosofía antropológica adquirió un enfoque más sistemático, destacando la relación entre naturaleza y cultura, así como los dilemas existenciales. Temas clave: la esencia humana, que diferencia al ser humano de otros seres; la libertad y la moralidad, el papel de la voluntad y la ética en la vida humana; la cultura, cómo los seres humanos crean significado y transmiten conocimiento; la trascendencia, reflexiones sobre el sentido de la vida, la muerte y la búsqueda de propósito. Representantes destacados: Max Scheler, planteó que el ser humano es un ser espiritual que trasciende su biología. Arnold Helen, destacó la dependencia del hombre de la cultura debido a su insuficiencia biológica. Martin Heidegger, reflexionó sobre el ser en el mundo y la existencia humana como un proyecto. La filosofía antropológica busca entender al ser humano de manera integral, considerando tanto sus aspectos materiales como su dimensión trascendental.